vamos a seguir profundizando con las clases. Hemos tenido un primer contacto para saber qué eran y las ideas básicas de cómo se utilizan. En un segundo tema hemos hablado un poco de por qué ocultar detalles y cómo poderlo hacer mediante getters y setters. En esta ocasión vamos a hablar de la herencia, una de las posibilidades que permite el reconocimiento de objetos y que nos permite escribir menos código reutilizando cosas que ya habíamos creado con anterioridad. Algunas de las características importantes de la herencia son, por ejemplo, que podremos partir de unas clases más genéricas para crear a partir de ellas otras clases más específicas. No será el único nombre que empleemos, también hablaremos, por ejemplo, de clases base y a partir de ellas crearemos clases derivadas, o bien superclases y crearemos subclases, o bien clases padre de las que crearemos clases hijas. ¿Vale? Hay distintos nombres que se emplean indistintamente, pero en cualquier caso la idea es que aprovecharemos parte del trabajo que hemos hecho en una clase para reutilizarlo posteriormente en una clase un poco más concreta, un poco más detallada, un poco más específica para un problema concreto. ¿Cómo se crean esas clases? Pues simplemente pondremos el nombre de la clase, dos puntos, y el nombre de la clase base, de la clase de la que heredamos. Por ejemplo, un enemigo podría ser un subtipo de elemento gráfico. Habrá distintos tipos de elementos gráficos, de sprites, y uno de ellos será un enemigo. Eso nos permitirá, por una parte, reutilizar sus atributos, lo que eran sus variables miembro. Por ejemplo, como un elemento gráfico o un sprite tenía una X y una Y, un enemigo que hereda de esa clase también tendrá automáticamente una X y una Y. Pasará lo mismo con los métodos, con los comportamientos. Como un elemento gráfico se podía dibujar, aparecerá un método dibujar también en la clase enemigo, porque lo hereda de la clase elemento gráfico. Para probarlo en la práctica vamos a extender esa clase título que ya teníamos, creando una clase nueva a partir de ella. Recuerda que la clase título tenía una X y una Y, un texto, getters para acceder a esos valores y setters para cambiar esos valores. Un método mostrar que escribía en pantalla ese texto en esas coordenadas y habíamos añadido un programa de prueba que creaba un título y lo mostraba. Pues vamos a hacer una clase que herede de título. Entonces copiamos este comentario porque vamos a hacer todavía todo en el mismo fuente, en el mismo programa, y dentro de poco lo empezaremos a separar realmente en distintos ficheros, ya veremos cómo será. En este caso tendremos una clase que podría ser, por ejemplo, título subrayado, y que queremos que aproveche lo que ya hemos hecho en la clase título, queremos que herede de la clase título. Cosas que no tendremos que hacer. No tendremos que hacer esos atributos porque se heredan. No tendremos que hacer esos métodos porque se heredan. Estos tampoco porque se heredan. Lo que queremos es que el título subrayado, su forma de mostrar, sea distinta. Entonces copiamos, pegamos y solo vamos a modificar el método mostrar. Veremos que si copio y pego aparecen cosas raras. Por una parte me aparece en verde la palabra mostrar y me dice título subrayado punto mostrar oculta el miembro heredado título punto mostrar. Use la palabra clave new si su intención era ocultarlo. Me está diciendo que este mostrar va a tapar a este de aquí. Lo estamos reescribiendo. Nos avisa de que quizás sea un error, quizás lo estemos haciendo sin querer. Y si no fuera así, que pongamos new aquí delante. Con ese new yo le estoy indicando al compilador de C# que sí que sé que lo quiero redefinir. Que no se preocupe, que sé lo que estoy haciendo. ¿Vale? Ese es un primer aviso. Ya veremos que en casos reales será mucho más habitual que en vez de la palabra new aparezca otra palabra. Pero ya veremos cuándo lo usaremos y por qué. De momento, si nos aparece ese aviso de que estamos sobreescribiendo algo, es solo un aviso. El programa compilaría y funcionaría. Pero si queremos que desaparezca el mensaje de aviso, añadimos la palabra new para decirle sí, sé que lo estoy modificando. El problema ahora está aquí. Nos dice no sé lo que es X, no sé lo que es Y, no sé lo que es texto. Si volvemos aquí arriba, vemos que son privados. Los habíamos hecho privados porque no queríamos que fuera público. Público es mala política. Pero privado es tan restrictivo
que no nos permite ni siquiera usarlo desde clases hijas, desde clases que hereden de esta. Por eso en la próxima entrega hablaremos de que realmente existen 3 métodos de acceso. Está el público que vimos al principio, el privado que conocemos ya, y un tercero que será un nadie más salvo las clases que hereden de mí. ¿Vale? Pero eso lo veremos con detalle en la próxima entrega. En esta, como no nos deja acceder aquí a X y a Y directamente, lo que podemos hacer es emplear los getters, que están para eso, y que sí que son públicos. ¿Vale? Es un poco engorroso, sería deseable que ya que esta clase hereda de título pudiera acceder directamente a la X y a la Y de un título, porque al fin y al cabo es un tipo de título. Pero insisto, eso lo haremos en la próxima entrega. De momento aquí diría que quiero ir a su posición X, que puedo saber con getX, y no me hace falta indicar aquí nada que termine en punto, porque estoy en una clase que hereda de ella. GetX también existe en título subrayado. ¿Vale? Existe y es accesible. Es público. Mientras que, insisto, X como tal es privada, por eso no me deja usarla. Lo mismo con la Y, hasta que veamos la tercera alternativa, simplemente ponemos getY y con eso ya podemos acceder a la Y. Y lo mismo para el texto, en vez de poner texto ponemos quiero usar el getter que me permite acceder a ese texto y como es un método, un get, tendrá que terminar con paréntesis vacíos. Ahora, además, debajo de esto, quiero escribir los subrayados. ¿Qué haríamos para eso? Pues, por una parte, volver a colocarnos en las mismas coordenadas, pero una línea más abajo. Entonces sería en la misma columna, pero en la siguiente fila. Y ahora en vez del texto lo que escribiríamos es pues una nueva cadena formada por guiones, tantos guiones como sea la longitud del texto. Entonces repasamos rápidamente. Teníamos la clase título que tenía una X, una Y un texto privados, tenía getters, tenía setters, tenía un mostrar, y ahora hemos creado una nueva clase título subrayado que hereda de título. ¿Cómo hereda de título? Tiene automáticamente esos setters, tiene automáticamente estos getters, tiene automáticamente estos atributos privados. Y tendría incluso un mostrar, pero ese mostrar es el que quiero redefinir. Quiero que se comporte de forma distinta a como lo hacía la clase base. Hemos añadido la palabra new para que no nos regañe diciendo, oye, que quizás estés machacando sin querer el mostrar que ya existía. Y ahora ya podemos usarlo en el main de prueba. Entonces aquí vamos a crear un segundo título. Va a ser un título subrayado. Digo, quiero un título subrayado. Insisto, al igual que antes, estamos haciendo todo en un único fuente, en un único programa. Dentro de no mucho lo partiremos en varios y veremos cómo hacer proyectos con Visual Studio formados por varios fuentes. Voy a llamarlo T2 por pereza, por no escribir mucho. Le digo, va a ser un nuevo título subrayado. Mi T2 quiero que su coordenada X sea, por ejemplo, 50. Quiero que su coordenada Y sea, por ejemplo, 13 para que esté un poco más abajo que el otro que ya teníamos. Quiero que su texto sea, por ejemplo, ¿qué tal? Y quiero que me muestre ese texto. Y entonces vemos que realmente yo solo he definido mostrar. Pero todos estos siguen siendo correctos porque son detalles que he heredado de la clase título. Lo lanzamos como siempre para comprobar que funciona. Y esta es la apariencia del resultado. El título hola en las coordenadas 30-10, el título que está en las coordenadas 50-13 y ese título está subrayado con lo cual muestra guiones por debajo. Y esta es la idea básica de cómo se puede heredar y extender una clase que ya existía. Como siempre vamos a terminar aplicándolo a un ejercicio propuesto. En este caso va a ser el de la clase persona que vamos a seguir ampliando. Vamos a hacer en este caso una nueva clase, una clase persona inglesa, que va a heredar de la clase persona que ya habíamos creado. La idea está en que al heredar de ella no tendrás que volver a hacer los getters y los setters,
porque los está tomando de la clase de nivel superior de la clase base. Pero sí que vamos a hacer que el saludar se comporte de forma distinta. En este caso, en vez de decir hola, soy y el nombre, que escriba hi, I am seguido del nombre. Por supuesto, tendrás que cambiar el programa de prueba, el main, para que cree un objeto de la clase persona inglesa y que compruebe que se comporta correctamente.